compañeros, buenas tardes. Un gusto estar participando de este curso. Ustedes habrán visto que un poco la lógica del curso es que los módulos 1 y 2 tuvieran como objetivo central, en cierta forma, emparejar para que todos los compañeros sepamos de lo que estamos hablando, manejemos la información. Y el objetivo central del curso tiene que ver quizá más bien con este módulo 3 y 4, es decir, lo que pasa es que era central en cierta medida que todos tuviéramos la información suficiente como para incorporar de mejor manera los elementos de cara al debate que se nos viene a todo el movimiento sindical sobre la reforma de la seguridad social. Y bueno, es un poco el objetivo del tercer módulo, es compartir con ustedes un documento que hemos elaborado dentro del equipo de la representación de los trabajadores, pero con aporte de otros compañeros del movimiento sindical, un documento que terminó siendo aprobado por el Secretariado Ejecutivo del PCNT y que hoy es un documento público, vamos a decir, donde de alguna manera pretendemos marcar un poco, como decía Estefanía, cómo nos vamos a mover en el marco de esta comisión de expertos que se creó a partir de la ley de urgente consideración presentada por el gobierno. Yo en realidad quería, esto va a ser más breve, no tengo presentación, quería marcar algunos puntos con los que ustedes se van a encontrar en el documento a modo de facilitar la lectura de ese documento, que si bien no es largo, uno de los objetivos que evaluábamos en el equipo era la necesidad de que ese documento fuera lo más breve posible a los efectos de que lo leyera la mayor cantidad de gente posible. La idea es que esto, en cierta forma, este debate no quede entre cuatro paredes, sino que sea internalizado por el conjunto de los trabajadores y por el conjunto de la sociedad. Y en ese sentido, bueno, el documento trata de ser lo más breve posible, pero al mismo tiempo es profundo, y buena parte de todos estos componentes de los que estaba hablando Estefanía recién, es fundamental manejarlos a los efectos de entender cómo nos vamos a ir parando en la medida en que vaya avanzando la discusión. Un primer punto que yo quería mencionar, y que está obviamente reflejado en el documento, tiene que ver con que si bien nosotros vamos a estar participando de esa comisión de expertos, evidentemente no es el mecanismo que nosotros entendemos que se debería emplear para procesar la discusión. Nosotros somos partícipes, ustedes lo saben y lo hemos planteado infinidad de veces, de una convocatoria, un gran diálogo social, por supuesto con todo el sistema político, con todos con la academia, evidentemente, con una participación activa de la Universidad de la República y también con las organizaciones sociales más representativas. El gobierno ha optado por un camino diferente, que es el de esta comisión de expertos, donde efectivamente es una comisión conformada que tiene una pluralidad en su integración. De hecho, nosotros estamos participando como trabajadores, pero evidentemente no es el tipo de formato en el que nos sentimos más cómodos para dar esta pelea, por así decirlo, en cuanto a la reforma de la seguridad social que el país precisa. Y esto es un elemento que tenemos que seguir marcando, porque más allá de que arranque a trabajar la comisión de expertos, nosotros tenemos que seguir reclamando que esto se procese mediante un diálogo social, es decir, el aporte de los técnicos va a ser siempre fundamental y bienvenido, pero como complemento y subordinado a una discusión que es eminentemente política. Los temas que acá se van a discutir no es un problema de cuánto dan las cuentas, que también es relevante cuánto dan las cuentas, pero lo que hay en disputa son cuestiones que tienen que ver con distribución intergeneracional de riesgos, individualización o colectivización de esos riesgos por parte de la sociedad, y todo otro conjunto de elementos que tienen que ver con una discusión que roza temas sobre concepciones sobre justicia social, sobre ética, sobre equidad, y donde son los actores políticos y sociales los que tienen que de alguna manera reunir los consensos necesarios. No somos los técnicos los que tenemos que pretender liderar ese proceso. Por eso es tan importante que esto permee en la sociedad, como decía. Un segundo punto que nosotros manejamos en el documento y que es bien importante es esta idea de un enfoque integral. Es decir, integral en el sentido de que se incorpore no solo al régimen mixto, en primer lugar, no solo la situación del BPS, sino al régimen mixto en su conjunto,
donde ahora me voy a detener un poquito más adelante en los cuestionamientos que nosotros tenemos sobre el desempeño que ha tenido el régimen de ahorro individual en los últimos 24 años. Pero además del régimen mixto, además de discutir la situación del BPS y del sistema de ahorro individual, entendemos que hay que discutir el resto de los subsistemas, como ustedes saben, la caja militar, la caja policial y las 3 cajas paraestatales, profesional, notarial y bancaria, ¿verdad? Creemos que ahí hay que hacer un diagnóstico y un conjunto de propuestas de cambios sobre todos los componentes del sistema y no centrar la discusión, repito, en la situación de BPS. Pero además de este enfoque integral, vamos a decir, hacia adentro del sistema de pasividades, de jubilaciones y pensiones, creemos que también es bueno integrar a la discusión otros elementos que de alguna manera tienen que ver con la matriz de protección social en su conjunto. Es decir, nos parece que puede ayudar a darle sostenibilidad social y política a los cambios que hay que introducir, si además de tener en cuenta la evolución del sistema de jubilaciones y pensiones, incorporamos, bueno, el gasto social en primera infancia y las insuficiencias que el país todavía tiene en ese sentido, el gasto en discapacidad, el tema del trabajo no remunerado de las mujeres, es decir, y de los hombres también, pero que fundamentalmente, como sabemos, recae sobre los cuidados que suelen concentrarse en las mujeres. O sea, hay toda una amplia gama de dimensiones sobre las cuales, a nuestro entender, la seguridad social tiene que avanzar, es decir, tiene que realizar cambios en el sentido de otorgar cada vez más y mejores derechos. Y en ese sentido nos parece que hay que tener esa mirada integral. Respecto del diagnóstico, y repito, este es un documento que se centra fundamentalmente en el diagnóstico del sistema, que es un poco el objeto de estudio que va a tener la comisión de expertos durante los primeros 90 días de funcionamiento. Después va a haber una segunda etapa donde empezaremos a intercambiar propuestas, ¿verdad? Pero este documento que se centra en el diagnóstico, un primer elemento, nosotros a veces siempre tratamos de identificar estas 3 dimensiones tan importantes para la seguridad social. Cobertura, suficiencia, cobertura en el sentido de a cuánta gente alcanza el sistema de protección social. Y hoy sabemos que Uruguay presenta unos niveles de cobertura muy importantes, muy positivos. Cerca del 96 o del 97% de los adultos mayores recibe alguna prestación del sistema. La segunda dimensión tiene que ver con la suficiencia, es decir, el monto de dinero que recibe, ¿no? Podemos llegarle a todo el mundo, pero si le llegamos con 500 pesos, evidentemente el sistema va a estar fracasando en uno de sus objetivos centrales, que es garantizar un piso de bienestar, por lo menos básico para todo el conjunto de los ciudadanos. Y en ese sentido, bueno, siempre es discutible qué cantidad de dinero es suficiente o insuficiente, pero evidentemente el sistema ha avanzado. Hemos tenido, por ejemplo, unos aumentos diferenciales para las jubilaciones mínimas muy importantes, que hoy prácticamente permiten que sea casi el doble de la jubilación mínima que estaría vigente de acuerdo a los parámetros de la reforma del año 96. Y además sabemos que hoy la pobreza, a diferencia de lo que ocurre en las primeras etapas de la vida, donde efectivamente la pobreza está cerca del 20% y seguramente, lamentablemente, con la pandemia ese número pueda crecer, eso lo vamos a ver el año que viene, pero la pobreza entre los adultos mayores es prácticamente nula o insignificante, está en el orden del 1 o 2% de los adultos mayores. Eso quiere decir que el sistema, en cierta forma, ha dado una respuesta por lo menos aceptable desde el punto de vista de la suficiencia. Y el tercer elemento que claramente va a estar en debate en esta comisión de expertos tiene que ver con la sostenibilidad. Esto es la sostenibilidad económico-financiera del sistema, donde acá se plantea, o se ha planteado incluso por parte del director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Alfi, en enero dijo que el sistema estaba absolutamente quebrado. Lo cito textualmente, nosotros tenemos una visión radicalmente diferente de esa. Actualmente la asistencia financiera para cubrir la diferencia entre ingresos y egresos del BPS está en el orden de un poquito más de 1% del PBI. Esto en otros momentos del tiempo, en los años 90, llegó a estar en el orden del 4% del PBI, y en los 80 llegó a estar por arriba del 6% del PBI, o sea que si ahora está quebrado, no sé cómo estaría en aquellos momentos.
Creo que el sistema claramente no está quebrado hoy, está dando una respuesta, y esto es muy importante transmitirle a la gente, que no estamos frente a un sistema quebrado, que estamos frente a un sistema que está dando una buena respuesta, pero que tiene una cantidad de desafíos importantes a mediano y largo plazo, sí, efectivamente, producto del envejecimiento poblacional, producto de las tendencias demográficas, que hoy sabemos que dentro de unas décadas vamos a tener una proporción de adultos mayores cada vez mayor en la sociedad y una menor cantidad relativa de activos, por así decirlo, de trabajadores que van a poder de alguna manera estar soportando los costos y el financiamiento de un sistema que va a ir demandando recursos de forma cada vez más importante. Pero entonces pensamos que estos desafíos hay que atacarlos ahora, estos desafíos, ¿verdad? Para no llegar dentro de 10 o 20 años a tener que discutir las cosas con mucho mayor celeridad, pero pensamos que los cambios que tenemos que introducir son justamente a mediano y largo plazo en el sistema. Bueno, por eso un elemento muy importante que también van a ver que está planteado en el documento y que también forma parte de la tranquilidad que creo que le debemos transmitir a la sociedad, y es que los cambios que se tienen que procesar efectivamente no pueden alterar, por supuesto, la situación de ningún jubilado, pero no solo la de ningún jubilado, sino la de ninguna persona que esté próxima a la jubilación, donde hay derechos adquiridos por la gente, donde hay expectativas que de alguna manera se fueron generando y donde hay que hacer frente a esas expectativas y hay que efectivamente honrar el compromiso con esos ciudadanos que estuvieron aportando durante tanto tiempo. Esto es un elemento bien importante para que podamos dar una discusión tranquila, ¿verdad? Y no tengamos a la gente nerviosa, con incertidumbre sobre lo que va a pasar. Por eso es tan importante el manejo público de los anuncios en cuanto a este tipo de cosas. En cuanto al diagnóstico, nosotros, y ustedes lo van a ver también desarrollado en el documento, hay algunos elementos que tienen que ver con por qué la situación del sistema, la sostenibilidad económico-financiera está dañada. Está de alguna manera, más que dañada, está comprometida a mediano y largo plazo, y tenemos efectivamente que procesar algunos cambios. Y en ese sentido, yo creo que hay un relato que se está buscando instalar, y es de que acá hubo un cambio en el año 96 que generó un conjunto de un sistema sostenible a mediano y largo plazo, y que producto de estas reformas que nos comentaba Estefanía, en particular la ley de flexibilización de acceso a las jubilaciones de 2008 y otros cambios, generaron o fueron el caldo de cultivo de que el sistema de alguna manera se fuera por la borda. Y nosotros tenemos una visión bien diferente de esa. Creemos que esos cambios respondieron a los déficits y a los enormes agujeros que dejó planteada la reforma de los años 90, donde el país efectivamente iba a ingresar en una senda de fuerte retroceso en materia de cobertura y suficiencia. Estos indicadores de los que hoy hablábamos que el país presenta de manera tan favorable, bueno, justamente hacia el año 2006-2007 se evaluaba que el sistema iba a empezar a dar una respuesta muy, muy limitada. Para que ustedes tengan una idea, solamente el 32% de los trabajadores de la actividad privada iba a estar accediendo a la causal jubilatoria a los 65 años de edad, no a los 60, a los 65 años de edad, solo el 32% del sector privado iba a acceder a los requisitos para poder jubilarse. Evidentemente era un sistema que estaba destinado a empezar a dejar mucha gente a la intemperie por el camino, y donde efectivamente se hicieron cambios que hoy nos permiten estar en esta situación, con un sistema que le da respuesta a los sectores más vulnerables, a los sectores con mayores dificultades y con menor capacidad contributiva, y pensamos que por ahí no debe ir los cambios, no deben suponer un retroceso en materia de dar ese piso de bienestar universal para la gente que más lo necesita. Nos parece que ahí vamos a estar tratando de defender al máximo, no retroceder en esos elementos que se modificaron, sobre todo en el primer, vamos a decir, en el segundo lustro de la primera década del siglo. Salió medio entreverada la frase, pero se entendió, entre 2005 y 2010. Me quería detener también, para cerrar, en lo otro que planteaba, en esa mirada integral que pretendemos que tenga el sistema, o que tenga la discusión. Bueno,
hay algunos actores que pretenden presentar que acá el problema está centrado en los regímenes de reparto, de solidaridad intergeneracional, de que el BPS es un elefante que poco menos que está dinamitando las finanzas del sector público, y que lo que viene funcionando muy bien es el régimen AFAP. Y nosotros, evidentemente, y de esto hemos hablado mucho en la Comisión de Seguridad Social, en el equipo, dentro del PCNT, hemos sido siempre históricamente muy críticos de este sistema. En la etapa de acumulación, es decir, mientras la gente está ahorrando y aportando a las AFAP, evidentemente allí las promesas que se habían hecho de una competencia dentro del sector privado que iba a generar un beneficio para los ahorristas, eso no ha ocurrido. Las empresas se han aprovechado de la desinformación generalizada que hay en ese segmento del sistema y han cobrado precios absolutamente abusivos. Por suerte, en el año 2017, en el marco de la ley que da una respuesta a la situación de los cincuentones, hemos logrado topear las comisiones, pero aún así, luego de poner un tope que realmente es un tope bastante fuerte para lo que era la situación de lucro vigente en el sistema previa a 2017, las AFAP siguen campantes, ganando mucho dinero. Ahora ganan un poco menos, pero siguen ganando mucho. Y en un sistema con la situación económico-financiera del nuestro, evidentemente ese lucro es injustificable, ¿verdad? Entonces ahí nosotros creemos que hay muchas, vamos a decir, muchas mejoras para introducir en el régimen de capitalización individual. Creemos que hay que ir a una reforma integral, donde, como ustedes van a ver, nosotros defendemos la idea de que haya un pilar de ahorro. Creemos que es un elemento importante en el sentido de salvaguardar la equidad intergeneracional. Esto es, que las generaciones presentes vayan de alguna manera generando un ahorro para no sobrecargar con una mochila excesivamente pesada a las generaciones futuras, que, como decíamos, producto de los cambios demográficos, van a tener de alguna manera que sostener un sistema más pesado por ese envejecimiento poblacional, pero un pilar de ahorro absolutamente diferente, sobre otras bases, y que esté mirando mucho más en el interés del sistema de seguridad social y mucho menos en el interés de los actores privados que han lucrado tanto con este sistema. Y en ese sentido, nos parece que ese pilar de ahorro en particular tiene que ser administrado por el Estado. Hoy tenemos la experiencia del fideicomiso que se está administrando por el dinero que los cincuentones tenían en las AFAP, y vemos que ese sistema, digamos, de alguna manera oficia como un modelo alternativo, por lo menos al de las AFAP, que efectivamente obtiene rentabilidades relativamente similares y que seguramente es bastante más barato, y donde toda la intervención de estos actores privados no está en juego, y se ahorran una cantidad de costos de administración y de recursos, además de la ganancia privada, muy, muy importantes. Y por otro lado tenemos problemas que ustedes también los van a ver en el documento en la etapa de desacumulación, es decir, cuando la gente efectivamente, después de haber ahorrado durante una vida de trabajo, llega el momento de jubilarse y hay que pagarle la jubilación. Y ahí, como planteaba Estefanía, el sistema que nos iba a salvar del agujero negro en el que estábamos en el año 90, efectivamente no logró que las aseguradoras privadas participaran del mercado, quedó solo el Banco de Seguros del Estado pagando a pérdida las jubilaciones de las personas. O sea que los privados ganan mientras los ahorros se acumulan, pero cuando hay que hacer frente a las obligaciones y cuando el riesgo deja de estar en manos de, vamos a decir, del trabajador y pasa a estar en manos de quien tiene que pagar la jubilación, porque ahí ya el jubilado se jubiló y todos los meses hay que pagarle. Bueno, ahí los privados se han retirado y ha quedado el Estado, ya no el BPS, ahora es el Banco de Seguro del Estado, el que está con un problema bastante importante desde el punto de vista financiero para poder hacer frente a eso. Entonces, claramente el sistema por varios lados tiene flancos, tiene déficit, tiene deficiencias que ameritan discutir en serio una reforma estructural y no más parches promoviendo competencias que efectivamente no han ocurrido, y es muy difícil que ocurran. La experiencia de los países en estos sistemas de ahorro individual muestran hasta qué punto es muy difícil que efectivamente los beneficiarios, nosotros los trabajadores, estemos informados y de alguna manera exista una competencia en nuestro beneficio. En general,
son segmentos que mueven una enorme cantidad de recursos y que son bastante, vamos a decir, maleables por las empresas privadas y donde hay una captura de una renta muy importante por esos actores privados que obviamente va en detrimento de los trabajadores y del ahorro de los trabajadores y de sus futuras jubilaciones. Yo no me quiero extender más, era un poco presentar algunas pinceladas del documento. No se asusten por esto que evidentemente es un documento que incorpora algunos elementos que tienen cierta complejidad. Es un documento breve que nosotros pensamos que en 2 semanas, eso es lo que está previsto dentro del plazo del curso, ustedes puedan ir abordando, discutiendo y obviamente vamos a estar absolutamente disponibles para aclarar todas aquellas dudas que les surjan a ustedes y que en cierta forma el documento cumpla con su objetivo, que no es el de estar adentro de la carpeta de 6 u 8 que estamos en estos temas, sino que efectivamente circule y que la sociedad, como decía al principio, los trabajadores en primer lugar y la sociedad en segundo lugar, empiecen a incorporar la importancia y la dimensión de este tema, porque los cambios que vamos a estar discutiendo en los próximos meses van a tener impacto en las jubilaciones de mis hijos y de los hijos de mis hijos, seguramente. Es decir, entonces estamos hablando de cambios, no solo de mis hijos, ¿no? De todos los hijos, de todos los chiquilines, por supuesto de quienes hoy están trabajando, pero incluso de generaciones muy jóvenes o que todavía no han nacido, y por lo tanto es central que la sociedad realmente incorpore todos estos elementos, esté informada y de alguna manera impida que se procesen cambios que en cierta forma dejen por el camino algo parecido a lo que ocurrió en los años 90 a los sectores más vulnerables, con mayor informalidad, con salarios más sumergidos, con mayor desempleo, con mayor trabajo no remunerado, como el caso de las mujeres, dejen a esos sectores al costado del camino y no le den una respuesta adecuada cuando precisen del sistema de seguridad social en la etapa de retiro. Así que bueno, lo mío queda por acá, le paso la posta a los compañeros que están en la otra oficina, Ramón y Carlos, como para darle un cierre a esta actividad. Les agradecemos a todos la atención y bueno, obviamente seguiremos trabajando, sobre todo con Estefanía, que es la que está liderando este curso, en el marco de la participación de ustedes en los foros.